Muy buen día, les damos la bienvenida al capítulo 124 de esta quinta temporada de nuestro programa Hombres al Borde, en donde en cada ocasión reflexionamos sobre el cuidado de nuestra salud de manera integral. Desde Morelia, México, iniciamos nuestro podcast Hombres al Borde para promover el cuidado de nuestra salud mental e integral. Quedan con ustedes sus anfitriones César Mendoza y Ricardo García. Soy César Mendoza y como cada semana me acompaña en la conducción de este programa mi colega y amigo Ricardo García. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Qué gusto poder reencontrarnos nuevamente. Sí, por supuesto, y luego con temas bien interesantes que podemos charlar. Y el día de hoy, aunque no tenemos invitado, pero siempre que estamos tú y yo, pues la verdad es que no sobra siempre tema de conversación. Sí, por supuesto. Y elegimos precisamente el día de hoy uno muy interesante que encontramos ahí en las redes sociales publicado por parte de un colega precisamente que tuvo la iniciativa de preguntarle al público o a sus seguidores el que compartieran algunas malas experiencias con psicólogos o con psicólogas. Y la verdad es que tuvo una respuesta bastante amplia. Fueron más de 1000 respuestas, ¿no? Las que recolectó, y cada una de las aportaciones, los comentarios que iban haciendo, a mí me resultaron muy interesantes. Yo creo que es bastante sano incluso, ¿no? Que dentro de la práctica profesional podamos hacer una autocrítica y que quizás esto también nos pueda ayudar o pueda servir como un poco de referente, tanto para los que a lo mejor apenas van iniciando en la práctica profesional, como para aquellos que ya llevamos un tiempo, pues que pues podamos identificar quizás en este ejercicio, como digo, autocrítica, valorar si hemos llegado a realizar alguna de estas prácticas o si de alguna manera pues esto nos puede servir para mejorar, incluso aunque no lo hayamos hecho, pero nos pueda servir para mejorar también la propia práctica profesional. Claro, sí. Y en esta ocasión, precisamente, entonces el tema es que vamos a estar explorando y a compartir algunas de estas experiencias de quienes las publicaron en X, que fue donde encontramos esta publicación, este comentario. Y una vez que ya vayamos aquí desarrollando este tema, pues los invitamos a que puedan compartir a sus familiares y amigos y que esto nos pueda servir para reflexionar sobre el cuidado de nuestra salud mental de manera integral. Claro. Les recuerdo que pueden escucharnos en nuestra cuenta de YouTube, en Spotify y en Google Podcast, en donde nos encuentran como Hombres al Borde. Y pues bien, para no dilatarnos más, vamos a ir directamente a esta publicación que, bueno, si hay oportunidad, aquí les pondremos el enlace para que también, si ustedes gustan, puedan ir directamente y puedan explorar, ¿no? En este ejercicio crítico, ¿no? De lo que es la actividad profesional y que podamos ir conociendo, explorando algunas de esas malas experiencias que se tuvieron como psicólogos y que aquí las podamos ir comentando para ver si hay la necesidad. Yo diría no necesariamente desde el lado de la justificación, ¿no? Pero sí desde la parte reflexiva de quizás el poder compartir algunos aportes que puedan ayudar a mejorar la práctica o a entender también, ¿no? Como a lo mejor algunas dinámicas, pues no las habíamos previsto o podemos llegar también a la terapia con ciertas expectativas y que pues al final de cuentas en el momento pues no se están cumpliendo, ¿no? No se están satisfaciendo. Yo creo que va a ser una gran oportunidad para aprender, ¿no? Yo creo que sería esa el primer objetivo que buscaríamos. ¿Estás escuchando el podcast Hombres al Borde? Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Sí, y lo importante, ¿no? También del tema en ese aspecto y centrado en tantos comentarios que hay. Mira, aquí la primera que yo voy a elegir es esta, que publica una persona que dice: un día, ya con varios años en el mismo diván, escucho un ronquido. Más que mala experiencia, fue una gran lección. Lo que él entendió es que tus problemas son tan previsibles que aburren. Deja de darles tanta importancia. Algún colega tuyo me sugirió que fue una estrategia, pero sería demasiado brillante. Oh, híjole, bien pesado, ¿no? ¿Tú qué opinas, no? De que en una sesión de terapia, el psicólogo, el terapeuta, se quedara dormido, ¿no? Hasta el punto de roncar. Sí. Sí, yo creo que es una cuestión bien delicada en ese aspecto porque, pues, sabemos que la parte de la psicoterapia, todas las áreas que existen en la psicoterapia que tienen fundamentos, pues, basados en esa cuestión de las áreas importantes, pues es importante cómo se da el seguimiento, ¿no? Porque luego ese tipo de experiencias que le pueden pasar a algunas personas pueden llegar a decir, es que así son los psicólogos, ¿no? Y de manera general.
O sea, generalizo a todos, porque a mí me pasó una experiencia y por uno pues pagan todos los demás. Y llega a ser bien delicado en ese aspecto porque luego hay unos comentarios que se alcanza a percibir como, a mí me fue muy bien en esta parte, a mí me fue la otra, aunque el post pues sí lo comenta como la cuestión de malas experiencias, ¿no? Y es como para desahogarse en esos aspectos, pero creo que también es la cuestión de lo delicado que es, ¿no? Y de lo importante de cómo poder identificar bien ese tipo de situaciones. Y por ese lado, o sea, no sé si a lo mejor el psicólogo traía sueño o acababa de comer a lo mejor o estaba enfermo, no sé, que a lo mejor fue la cuestión como de, pues me quedo dormido porque me siento muy cansado, pero creo que es complicado, ¿no? A mí me parece que sí, no consideraría que sería como una práctica, aun y cuando fuera como para dar una lección, ¿no? O que trajera consigo una connotación de algún aprendizaje, yo creo que no sería como lo más recomendable, Sí, como lo no, más para nada. conveniente. Yo creo que siempre es muy importante el contar con que uno pues presta la atención debida, ¿no? A escuchar atentamente a lo que dice el paciente, porque pues obviamente a partir de ahí pues es que obtenemos mucha información, ¿no? De lo que se está planteando. Y sí me parece que ese fue algo como un poco desafortunado, ¿no? El hecho de que tal vez el psicólogo se haya quedado dormido al punto de estar roncando. Igual y sí se pueden entender que, pues, por cansancio y lo que fuera, ¿no? A lo mejor eso hubiera sido como el efecto, el resultado. Igual y aplica el pedir una disculpa y cualquier cosa así, pero ya Claro. igual incluso hasta como dice la persona, sacar un aprendizaje, ¿no? Ándale, sí. Dentro de todo, pero bueno, a lo mejor podría haber habido otra manera alternativa de llegar a la misma conclusión sin Ajá. que estuviera implicado el quedarse dormido, ¿no? En medio Claro, de sí. una sesión, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, bueno, vamos a continuar aquí porque les digo, son muchas las aportaciones que dieron Muchísimas, y claro. creo que habría mucho que poder platicar de cada una de ellas. Vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? A alcanzar a compartir nuestras impresiones sobre esto. No, y es que además también luego cada comentario que hacen está también comentado, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de ellos tiene hasta 44, ¿no? Comentarios, o sea, alguien comenta del mismo post y lo que comenta, otras personas también van como retroalimentando, ¿no? Sí, y entonces por eso también, si ustedes gustan y quieren, pues les compartimos el link para que vayan directamente y ustedes también exploren y Claro. luego regresen aquí y nos puedan compartir sus impresiones. Ajá. Porque también alguien sugería, ¿no? ¿Por qué no también a la par, para ser equitativos, pues se puedan plantear buenas experiencias, ¿no? Y eso pues Claro, también sí. sería bastante útil, ¿no? Que solo no nos enfoquemos en la parte desagradable o negativa. Pero eso igual lo podemos reservar para otro programa, ¿no? Igual Claro, incluso ajá, la si segunda parte. en esta publicación ustedes quieren dejar como comentario una buena experiencia, pues también lo podemos retomar Ujú. para un programa posterior, ¿no? La siguiente es de, al parecer, una chica que dice, fui con una psicóloga que me recomendó mi mejor amigo porque él también tomaba terapia con ella y todo bien, entre comillas, hasta que me comenzó a decir que no tenía que contarle cosas a mi amigo, que para eso estaba ella y luego nos mandaba a leer libros random y nos empezó a manipular para que nos dejáramos de hablar. Hasta que un día le comenté a mi amigo que la psicóloga me había dicho que los amigos no existían y que ya no podía confiar en él. Y me dijo que ella le había dicho lo mismo de mí. ¿Tú qué opinas sobre este caso? Sí, yo creo que también es bien importante tomar en cuenta cómo interpreta cierta información el paciente. De entrada, sí, el mensaje está como bien difícil, ¿no? Porque es la cuestión como del pensamiento que existe de cada uno, o sea, dentro de la terapia, pues no voy a estar generando que mi moralidad y mis creencias y mi cultura intervengan bastante, ¿no? Porque luego es como, no, es que eso no está bien, es que esta parte a lo mejor es diferente, es que la estás entendiendo por otro lado. Y luego pareciera que yo pongo como varias situaciones, porque si ya pone, por ejemplo, la psicóloga, es que no existen las amistades, que también hay que ver qué tanto a lo mejor la persona lo entendió de esa manera, o a lo mejor fue un comentario que se vino acompañado de otra cosa y a lo mejor ella lo dijo así. Pero bueno, viene acompañado también de la parte que le dijo lo mismo a su amigo. Entonces el hecho de que hayan sido cosas similares, pues no porque la psicóloga diga que no cree en la amistad, ¿no? En los amigos, pues no significa que a lo mejor nunca existan, ¿no? Las amistades, nada más porque una psicóloga lo dijo y que es complicado, ¿no? Esa parte. Aquí yo identifico varios puntos, ¿no? El primero es que bajo algunas perspectivas, a veces no es recomendable el que miembros de una misma familia asistan con el mismo psicólogo, ¿no? A veces hay como una limitante por parte de algunos colegas de que no aceptan atender a varios miembros de la misma familia. En este caso, pues son amigos, pero son gente conocida, ¿no? Entre sí. Y el hecho de que sean atendidos por el mismo psicoterapeuta, pues tal vez habría ahí algunas reservas, ¿no? Por parte de algunos, de entrada, ¿no? En ese caso. Eh, para otros quizás no sea necesariamente como un impedimento o algo que pudiera estarlo dificultando. Ya si nos vamos por ese lado, que fue este caso de esta terapeuta, pues
esto de reservar cosas, ¿no? Para la sesión o para la terapia. O sea, yo diría, parcialmente yo creo que sí, es algo útil o es algo funcional, ya que en el caso de algunas personas que actúan de manera muy impulsiva, que llegan a hacer así como de pronto acciones o comentarios que de entrada los pueden estar como metiendo en problemas y en dificultades, a veces sí puede ser necesario como que algunas cosas se puedan estar como reservando para cuando sea el momento de la terapia. Porque en algunos casos también incluso esos pueden ser por cuestiones de protección o de seguridad, ¿no? Que se estén exponiendo por esa misma impulsibilidad a una discusión, alguna pelea o a estar expresando de una manera descontrolada algunos estados emocionales que luego eventualmente pues, sí les van a poner en una situación un poco crítica o delicada. Yo, desde esa perspectiva, diría, a lo mejor sí puede ser un poco necesario que algunas cosas sí se reserven, ¿no? Para la sesión, porque finalmente es un espacio seguro para el paciente, en donde sí puede decir, expresar y no nos lo vamos a tomar personal, ¿no? Y yo creo que sí es necesario para algunas personas que lo puedan hacer de manera libre, abierta, espontánea, en un espacio por lo menos donde no vaya a tener un impacto, una repercusión para alguien más, alguien tan cercano como puede ser algún amigo, ¿no? Ahí ya sería cuestión de irnos en lo específico, cuáles son a lo mejor el tipo de interacciones que puede haber entre ellos y por qué se hizo a lo mejor ese comentario, que al final de cuentas pudiera llevar a este tipo de recomendación, que ahí sí yo me parece que sería como a lo mejor no tan apropiado como llegar a estas conclusiones de decir que los amigos no existen, ¿no? O sea, la amistad, ¿no? No Cuando existe. finalmente una de las principales redes de apoyo Claro, sí, son son los las amistades, amigos, por ¿no? O supuesto. Sí, sea, sí, la sí, sí. familia, la pareja, los hijos, pero también fundamentalmente los amigos. Entonces, llegar como directamente a esa conclusión es lo que a mí no me parecería como que tan adecuado, porque pues, finalmente es personas en las que se puede confiar, ¿no? Y lejos a lo mejor de romper una amistad, que puede ser una oportunidad tal vez para estar fortaleciendo, para estarla desarrollando, pues bueno, esas son como cuestiones que sí habría que tener en cuenta, ¿no? Ya esto sí podría quizás llegarse a prevenir y es una de las condiciones por las cuales justamente algunos colegas no aceptan atender a familiares o amigos, ¿no? Precisamente para llegar Claro. a prevenir este tipo de situaciones. No, y creo que es importante, ¿no? Porque a lo mejor aquellos que sí pueden trabajar con amistades o con la misma familia, como por secciones, hay una cuestión bien objetiva en ese aspecto, pero súper objetiva, que se debe estar cuidando constantemente. Y es que también para todos los que nos están escuchando y a lo mejor han ido a alguna terapia o han tenido alguna mala experiencia o no han ido a algún lugar y nada más a lo mejor tengo la información de lo que he visto en películas o de lo que he escuchado o he visto en algunas redes sociales, o películas, ¿no? Que menciono. A lo mejor es bien importante checarlo eso porque al final de cuentas, y no es justificación para nada en ese aspecto, pues seguimos siendo seres humanos, ¿no? Los psicoterapeutas seguimos siendo seres humanos, tenemos errores, tenemos defectos, nos podemos equivocar en algo, pero algo bien importante dentro de la práctica de la terapia es que también vamos acompañados, ¿no? Por eso es la cuestión que un buen terapeuta al final primero va asesorado por alguien más, como qué fue lo que le comentaste y cómo lo dijiste y de qué forma fue esta parte, porque lo comentábamos creo que en algún momento de uno de los capítulos, igual si alguien se acuerda ahí nos puede poner en los comentarios qué capítulo es, que era esa parte, ¿no? No ser muy sugerente con algunas cosas, porque ya eso hace que entonces se rompa mucho la dinámica y la relación que existe con el paciente, ¿no? A lo mejor, no sé, tú llegas con alguna persona, no sé, llegas conmigo, ¿no? Y tú nunca has tomado terapia y a lo mejor tú me comentas algo y yo te digo, ¿y tú crees que eso está bien? Ya desde esa frase hay una connotación de que lo que hiciste no está bien, pero quiero que lo ¿Crees que entiendas eso es así, ¿no? correcto? Exacto, ¿no? ¿Crees que es correcto? Sí, sí, sí. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que en algún momento por la cuestión de inhibición, vergüenza, el no saber cómo actuar, el poner como en cierto lugar o nivel al psicólogo, bueno, sí es cierto, sí, no está bien, ¿no? O no es correcto. Y el psicólogo a lo mejor va a pensar que ya entendió, ¿no? Mi paciente ya entendió lo que yo quería comentarle. Y al final no lo va a trabajar, nada más lo va a guardar, ¿no? Lo va a contener en vez de realmente trabajarlo y que desde ahí es bien importante cómo alcanzo a percibir las cosas. Y eso son cosas que se van cuidando a través como del asesoramiento que tienes con tu psicólogo, ¿no? O sea, con el que te estás asesorando como psicoterapeuta, para que no vaya por ese camino. Y creo que es bien importante porque luego eso pasa. Salí de la universidad, pongo mi consultorio porque pues ya soy psicólogo, ya aprendí a través de todo y me meto, ¿no? Pero inevitablemente siempre va a estar respaldándonos alguna situación de la cultura, de la tradición, de mis creencias, que a lo mejor no van con ciertas cosas, ¿no? A lo mejor puede llegar un paciente que no va con ciertas creencias que yo profeso a lo mejor y tiene otra idea muy distinta. Yo no le tengo que poner para nada lo que yo creo,
para nada, a menos que si yo le voy a comentar qué es lo que yo creo, va a ser para que funcione dentro de la dinámica en la relación del paciente. Pero si no, no tengo ni por qué comentarle, ¿no? Tiene que ser una cuestión más bien como que voy a trabajar con el paciente, él tiene esas creencias, no lo voy a sacar de ahí, más bien vamos a trabajar con varias cosas. No porque a lo mejor no crea como yo creo, significa que por eso le va mal, ¿no? O por eso está equivocado, o por eso a lo mejor le pueden pasar cosas. Creo que es bien importante eso, ¿no? Y el hecho de que luego pasara esa situación, el que vaya una persona y luego sí comente, es que tu amigo, ¿no? El que viene conmigo también, eso es difícil, ¿no? Por eso tiene que ser una persona muy objetiva. Es como los trabajos, que luego hay, parejas que trabajan en el mismo trabajo, ¿no? Juntos. También es un proceso de maduración bien objetivo, ¿no? Si le van a decir algo, si me toca decirle algo, si en alguna de las juntas hay alguna situación incómoda, es tomarlo bien objetivo y es parte de un proceso que se va trabajando como psicoterapeuta. Por eso lo comento y hago mucho realce en ese aspecto para los que nos están escuchando, para que no se crea como la parte de que, ay, ese psicólogo le dijo eso, entonces todos los psicólogos, no, creo que es importante alcanzar a evaluar, ¿no? Esa parte. Sí, y es importante lo que mencionas, ¿no? El destacar que para poder ejercer esta actividad en el campo clínico, pues nosotros mismos debemos haber llevado un proceso personal. Además de esto, el que en un principio nuestras prácticas pues son supervisadas justamente por otro colega con más experiencia y con otra formación también para que nos vaya acompañando, retroalimentando, ¿no? O sea, no es de que lo estamos haciendo ya o que lo hagamos ya nosotros solos a como nos dé a entender, ¿no? Ajá, como yo creo que va a estar bien, ¿no? Ahora, aquí también otro punto que me gustaría destacar, porque es algo que de pronto yo me he encontrado, y es que a veces hay algunos pacientes que tienen ciertas expectativas. Uno, desde su postura, desde el enfoque en el que trabaja, de pronto tiene como ciertas ideas, ¿no? Con respecto a que no necesariamente le voy a decir de forma directa a mi paciente cuáles son algunas de las conclusiones que yo voy como hilvanando, ¿no? A partir de las asociaciones que hago de lo que va narrando en su discurso, ¿no? Y más bien sí puedo ir haciendo preguntas como para que la propia persona vaya llegando a esas conclusiones, ¿no? Y que vaya cayendo en cuenta por sí misma de ese tipo de planteamientos, ¿no? Eso, digamos, es como parte de una práctica común, ¿no? El hecho de no ir directamente como al tema, sino buscar que la propia persona llegue a esas conclusiones. Claro. Pero hay algunas personas, algunos usuarios o pacientes que detectan eso como algo que les hace pensar o sentir que, como, no sé si sean exactamente las palabras, pero como si los tratáramos como tontos. Decir es que, ¿por qué no me lo dices, no? O sea, si ya sabes qué es lo que quieres decirme o a lo que quieres que llegue, ¿por qué no me lo dices? O sea, ¿por qué estás así como que dándole vueltas? Como si uno le estuviera dando vueltas a ese tema, ¿no? Porque si es así, o sea, a lo mejor uno ya sabe, pero uno parte de este criterio, de esta idea de decir, es que tú solo lo tienes que llegar a descubrir, ¿no? Claro, a llegar a esa conclusión, es lo que a algunas personas les puede desesperar, porque sí lo pueden detectar. Y creo que eso que comentas es bien importante por la cuestión de esa relación que existe, ¿no? Por la parte en cómo hago ciertas cosas. Yo cuando me asesoraron y fue como la parte supervisada en la psicología, era mucho la cuestión de es importante que a través de las preguntas el paciente pueda llegar como a una cierta información que le quieren transmitir, siempre y cuando esas preguntas jamás sean negativas ni positivas, ¿sabes? O sea, no venga de antemano un, ¿no crees que eso? No, el no hay que quitarlo, ¿no? Es que está bien o está mal, creo que esa parte de las polaridades, claro, los juicios, no es como quitarlos y realmente hacer la información, porque de alguna forma, y no es como que la psicología sea una cuestión que esté como por arriba de muchas personas para nada, pero sí es una práctica constante de cómo analizamos y vemos situaciones que a lo mejor ya son de manual, ¿no? Y a lo mejor te ha pasado, César, o sea, llega un paciente, te comenta algo y dices, ya sé por dónde va y ya sé lo que, o sea, a lo mejor ya sabes que, no estamos necesita, ¿no? Es el llegar a conclusiones basadas en el conocimiento de las experiencias que se tienen previamente, ¿no? Con y lo que está registrado, ¿no? Lo que uno estudia ante la evidencia, ¿no? Exacto, la evidencia. Y dices, ya va por aquí, pero no le voy a comentar al paciente. ¿Por qué? Porque todavía no está en el lugar en donde va a poder aceptar, asimilarlo, ¿no? Asimilar la información que yo le quiero comentar. Porque luego yo sé, muchos que a lo mejor van a terapia, es la cuestión de que me siento mal, ¿cómo me quito esto, no? Me siento triste, me siento ansioso, ¿cómo me lo quito? Y siempre es la cuestión como muy personalizada, pero siempre al nivel en donde va el paciente, y no estoy hablando de nivel de que, ay, va bajito, ¿no? O apenas, no. Creo que en el nivel de comprensión de muchas situaciones, porque lo que principalmente no permite tratar de masticar información
cuestión son las creencias, ¿no? O sea, la creencia complicada. En algún momento hubo un caso muy interesante en donde un padre de familia, ¿no? Sus hijos ya adolescentes no tenían como cierta muy buena relación con él, ¿no? Había cuestiones bien fuertes, no lo querían, decían que él nunca estuvo cuando era niño. El trabajo del padre, pues, le implicaba tener mucho horario lejos y siempre les mandaba más bien el capital, ¿no? Entonces me comentó y me dijo él, el padre, ¿no? No sé por qué me dicen que me odian, ¿no? Si nunca les faltó nada. ¿Qué es lo que tus hijos te comentan, ¿no? Que sienten. Pues que nunca estuve ahí, que no les di amor, que no les di educación, que faltó el apoyo, que faltó ese contacto. Ok, ¿y tú cómo puedes llegar como a alguna conclusión? Pues que yo les di todo, nunca les faltó nada. Entonces, a lo mejor lo estoy diciendo exagerado para que el que nos está escuchando pueda como agarrar y decir, ay, oye, pero pues esta otra parte, ¿no? Pero es una cuestión de creencia, ¿no? Y hasta que yo no, a lo mejor me permita flexibilizar esa creencia, voy a alcanzar a ver otros puntos de vista diferentes, porque es esa parte, ¿no? Al final el ser humano se rige a través de creencias y la parte es que tanto tengo esa apertura para trabajarlo. Ahora, también hay que tener en cuenta que también puede variar y depender de ciertos enfoques o perspectivas teóricos, ¿no? Porque a lo mejor desde una perspectiva cognitiva, sí tratamos de ofrecerle al paciente ciertas herramientas básicas que le puedan servir como para identificar ese tipo de pensamientos irracionales, distorsiones cognitivas y demás, para que le sirva como una herramienta para luego, por sí solo, poder ir identificando ese tipo de, sí, claro, la evaluación, de ideas, ¿no? De creencias. Los sesgos. Y le proveemos de esa herramienta de manera anticipada, ¿no? Para que precisamente no vaya así como que destanteado, ¿no? O con esta confusión de decir, bueno, y esto que me estás diciendo, o esto que tengo que descubrir, ¿qué cosa es, no? O sea, si no tengo un elemento básico, conceptual que me ayude a poderle poner un nombre, ¿no? Por lo menos, ¿no? Entonces, va a variar y puede depender mucho de estas perspectivas, ¿no? Sí. Bueno, vamos a continuar porque, bueno, como ven, podemos sacar mucho, ¿no? De un solo comentario pueden salir muchas cosas. Pero hay más aportaciones a esta publicación. Hay otra persona que dice... Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Le dije, refiriéndose al terapeuta, que tenía fobia a las jeringas, que me costaba mucho ir a sacarme sangre al punto de no hacerlo nunca. Y me dijo, anda a sacarte sangre, déjate de joder, ¿no? En argentino. En argentino, ¿no? Argentino. O sea, como déjate de cosas y tú vete una vez ya, ¿no? Ajá. Híjole, qué difícil, ¿no? Sí, esa parte, la cuestión también del acercamiento dentro de las técnicas, que era lo que comentábamos en algún momento, todas las técnicas son muy buenas, siempre y cuando la relación que exista en la cuestión del paciente y terapeuta, eso es lo más importante, ¿no? Puedo utilizar la mejor técnica del mundo, pero si no tengo una muy buena relación con el paciente, se va a acabar todo. Pero dentro de la cuestión de las técnicas, creo que es bien importante esa parte de acercamiento, ¿no? La técnica de acercamiento, el que es como de paso a paso. Tengo alguna fobia. Exposición progresiva, ¿no? Ándale, exactamente, ¿no? Y es la cuestión como de que primero platicamos un poco, asimilo la información, voy detectando algunas situaciones, voy trabajándolas también de manera personalizada, voy viendo fotos, voy viendo videos, a lo mejor tengo alguna sensación, hacemos alguna dinámica muy similar, hasta que llegue el punto en donde a lo mejor ya pueda realizarlo y el hecho de, no sé, de ir a sacarse sangre pueda ser como el punto final para que tenga ese contacto bueno. Y más principalmente hablando de fobia, ¿no? Y esa es la cuestión, ¿qué tanto también como terapeuta, vuelvo a repetir, es la cuestión de meter como los pensamientos personales? Es que para mí eso a lo mejor no está bien, ¿no? A lo mejor aquí me dice que el terapeuta, él le gusta más como directo, ¿no? Como que ya, o quítate esa idea de la cabeza, o ya no pienses en eso. Y creo que esa parte es como hablar mucho desde su filtro de vida, ¿no? De su experiencia de vida, cómo la proyecta a través de varias cosas. Y eso puede ser peligroso porque luego entonces no vale lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Sí, como invalidar, paciente, ¿no? Justamente lo que estás sintiendo. Exacto, sí, es como cuando te dicen, cuando te comparan, ¿no? Yo siempre he estado en contra de la comparación, ya saben que siempre y cuando la comparación tiene que ser con tu pasado, esa es la única cuestión válida, pero cuando uno compara es que me siento muy mal, ¿no? Porque me dejó mi pareja. Hay niños en África muriéndose. Pues pareciera que lo que estoy sintiendo no importa, ¿no? Y no tengo que darle como prioridad. Entonces creo que es una cuestión bien importante en ese aspecto, ¿no? Ahora, yo quiero compartir una experiencia personal que me ocurrió muy parecida hace muchos años, ¿no? En mi adolescencia, que tenía como ya esta iniciativa de ir a terapia, acudí a un centro que ahorita ya no existe, ¿no? Por eso hablo de él. De una vez. Lo desaparecieron, lamentablemente, era de gobierno. Pero sí, o sea, cuando fui a la primera sesión, en la primera cita, ¿no? En la primera sesión que yo comencé a compartir, pues, qué era lo que sentía, lo que estaba pasando en ese momento, la conclusión del psicólogo en ese momento fue, no exageres tanto.
O sea, ya, eso ya pasó, ¿no? Ya sigue adelante con tu vida. Y ya. ¿Y ya? Híjole, no, sí, ya rápido Eso fue se el te comentario, quitó. ¿no? Esa Ajá. fue la expresión del psicólogo. Yo sí me sentí mal, ¿no? Que dije, a lo mejor en ese momento no lo reflexioné de esta manera, como ahorita lo puedes estar haciendo, pero sí se sentía algo así, ¿no? Como si no hubiera valido ni importado nada de lo que había expresado en ese momento. A lo mejor sí tenía razón, ¿no? De que a lo Claro, mejor sí, sí, sí. había cosas en las que me estaba ahogando en un vaso de agua, como a veces decimos, ¿no? Pero tal vez sí no eran las palabras o el tacto, ¿no? O el De cómo momento, ¿no? O sea, comentar o expresar o compartir eso, ¿no? Que quería decir, porque pues finalmente para eso también tenemos todo un proceso de terapia, ¿no? En donde precisamente pues vamos como analizando, reflexionando detenidamente sobre cada uno de estos planteamientos para eventualmente pues llegar a lo mejor a alguna, además de alguna conclusión, pues también algunas estrategias, ¿no? En este caso muy concreto, que se trata como de una fobia específica a este tema de lo que implica la sangre, pues sí hay técnicas muy, muy específicas, ¿no? Que pueden ayudar desde una perspectiva conductual, por ejemplo, ¿no? Lo que es la desensibilización sistemática, que implica, pues primero, incluso para no exponer a la persona a una crisis o a alguna experiencia que pueda ser traumática de forma directa, pues comenzamos primero con la imaginación, por ejemplo, ¿no? Como una estrategia de irla acercando y a irle ayudando a que pueda, bajo igual habilidades personales, regulando la condición de ansiedad. claro, sí. Entonces, eso es lo que habría sido como un poco más recomendable en este caso, antes de decirle, pues estás exagerando, ¿no? Ya de una vez vete a que te inyecten. No, y además también la cuestión de la práctica, a lo mejor voy a spoilear algo de terapia, pero solamente se pueden tomar ese tipo de comentarios siempre y cuando a lo mejor en algún momento el paciente lo hizo. Y no porque sea una cuestión real, sino porque estamos retomando su discurso para tratar de analizarlo, ¿no? Me imagino, a lo mejor pudo haber sido como la cuestión de que esta paciente dijo, es que pues ya debería ir y que me inyecten y ya, ¿no? A lo mejor la retroalimentación es como eso que comentas de que pues ya pues ve de una vez ya no te andes con cosas y mejor vete a que te inyecten. Esto que comentas, como lo Como de una escuchas. manera en la que justamente tomando un poco para incluso ayudarla a seguir explorando sobre sus miedos o temores, ¿no? Exacto, ¿no? Que digan, no, pues es que todos me dicen que estoy exagerando, ¿no? Que debería de ir Exacto. ya de una vez a sacarme sangre y eso, ¿no? Y como preguntarle, bueno, ¿y si lo hicieras? ¿Qué pasaría? Claro, y la parte de que yo te lo comento, tú como también lo escuchas, ¿no? Al momento de que lo escuchas de esa manera, crees que a lo mejor va por ese camino. Creo que es una cuestión bien, bien delicada, volvemos a Explorar repetir. juicios, opiniones de sí Claro. misma, ¿no? Cuando escucha ese tipo de palabras. Y es que al final de cuentas, sí nos ha pasado, ahorita que comentabas la parte de que has tenido una mala experiencia, a mí también me pasó una mala experiencia, ¿no? En cuestiones como de ciertas dinámicas, pues yo las hacía, ¿no? Como actividad así casi religiosa, ¿no? Exactamente como tenía que ser. Aprendí muchas cosas, la verdad. Yo sentí que había como avanzado en ciertos aspectos porque me daba cuenta como de ciertas cosas que a lo mejor evitaba o ya ponía límites, una situación por el estilo, ¿no? Hasta que llegó un punto en donde me dijo, no, ¿sabes qué? No estás avanzando, ¿no? Ya después de algunos meses y me sacó de onda, no me pegó mucho esa información, dije, no estoy avanzando y le dije, pero es que yo creo que sí, ¿no? O sea, yo confronté esa parte, le dije, pues yo creo que sí. Y ella me preguntó, a ver, tú dime en qué sí está avanzado. Entonces me pegó también más porque dije, chale, ¿no? O sea, creo que la cuestión tiene que ser más bien lo que la terapeuta quiere que yo agarre, ¿no? O sea, ¿Qué tal que era una prueba, no? Ándale, era una Para que técnica. tú mismo llegaras a las conclusiones A de esa tus parte. avances, ¿no? Ándale, no, yo le comenté varias cosas y me dijo, bueno, en eso sí, pero, y como explicando, ¿no? Ya después cuando retroalimentamos más la información en otras sesiones, le dije, no, la verdad sí me lastimó mucho esa parte que no he avanzado. No, pero es que mira, quiero que entiendas que yo lo dije porque aguas, ¿no? Porque si de por sí la cuestión de la interacción humana, en la cuestión de la comunicación, es difícil en amistades, trabajo, pareja, el hecho de que no se explique bien en sesión provoca también un rompimiento de esa relación. Creo que la relación donde hay mejor comunicación asertiva es en la terapia, ¿sabes? La mejor. ¿Por qué? Porque ahí te voy a explicar cada punto y hasta cuando te lo estoy explicando, a lo mejor trato también de abrir ese panorama como para explicar por qué te lo estoy diciendo de esa manera y no de otras cosas distintas. Y no nada más quedarme así porque ya lo entendió, yo se lo dije, ¿no? Y luego resulta que no era y no, es que no lo entendiste mal, ¿no? Entonces fue una situación también como que pegó, ¿no? En ese aspecto. Claro, uno se va como sintiendo y se bajonea en esa situación, pero también decirles a todos los que nos están escuchando que pues no es general, ¿no? No es una parte general, es una cuestión que va como apoyando, a lo mejor en este post que estamos viendo, pues son cuestiones negativas, ¿no? Pero también creo que si algo pusieran como positivo, también se llenaría de la misma forma. La cuestión es como tratar de visualizar esa parte. Y eso que mencionas me parece que también es muy valioso, el hecho de que el paciente pueda sentirse con el derecho
de plantear justamente cómo se siente en la relación terapéutica, porque pues obviamente de ahí también se puede recuperar algo que puede servir para el propio proceso personal, ¿no? Independientemente de que haya sido un voluntario, pero aún así es una buena oportunidad. Lo que pasa es que obviamente sí, como pega, como lastima, como puede causar alguna sensación de malestar, quizás para algunas personas eso sea como un motivo para abandonar la terapia y ya no regresar, ¿no? Y bueno, pues, finalmente pues esa es una posible consecuencia. La otra es que justamente, ¿no? Se tome de ahí para poder confrontar. Porque tal vez eso es también lo que se puede necesitar en algún momento. O sea, la relación con el terapeuta puede ayudar o contribuir a eso. Y que eso luego facilite el que se pueda sentir con más seguridad y confianza de hacerlo con quien en la realidad, ¿no? En sus relaciones personales, tal vez también lo pueda estar necesitando, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva me parece que eso fue también muy, muy importante. Y que es algo que se puede estar retomando, ¿no? No, y ahorita agarrando ese espacio, recordé un libro que llegué a leer también cuando me tocó esa parte de supervisión. Un libro muy bueno de Irving Yalom, que también les comento esa parte porque es importante. Irving Yalom es un psiquiatra que trabajó mucho en la cuestión de la terapia existencial, psicoterapia existencial, ¿no? Basado en cuestiones humanistas más, en esa parte existencialistas, ¿no? Pero algo bien interesante es de que comenta, en algún momento trabajó con una paciente que escribía y él, como era escritor también, pues en algún momento hizo como un tipo de experimento. Quiero que durante todas las sesiones, pues tú escribas qué estás percibiendo de la sesión de todo, ¿no? Y yo también voy a escribir. Y al final se lo vamos a dejar a nuestra secretaria. Yo te puedo poner como anónima en esa parte, pero ya al final juntar toda la información para ver qué es lo que está pasando. Y cuando lo analicé en la parte de supervisión, era esa cuestión precisamente, ¿no? Que el paciente luego ve algo o alcanza a notar cosas que a lo mejor no va con la información que el terapeuta está diciendo. Porque en el mismo relato, es un libro muy padre, se llama Terapia a dos voces, en donde sale qué es lo que piensa ella, cómo se sintió y qué es lo que está pensando él y cómo se sintió. Él comentó algo y dijo, chin, no, ya comenté eso, a ver si no se hace esta idea. Y ella no recibió por completo esa información, ¿no? Recibió algo diferente y ella también apunta. Entonces, una cuestión bien importante y que además nos ayuda mucho para visualizarlo desde antes. Estoy comentando algo, híjole, ¿qué tal si esto? Y eso también hace que dentro de la práctica ya esté como hasta uno mismo juzgando lo que hizo porque no fue de esa manera, ¿no? Entonces es un tema muy interesante. El libro es muy digerible en esa parte de lectura y como para animarse en la cuestión de que pues si hay buenas experiencias dentro de la terapia, lo pueden leer. Se llama Terapia a dos voces de Irving Yalom. Habría que consultarlo, ¿no? Sí, muy bueno. Bueno, vamos a continuar porque, como les decimos, no los vamos a leer todos, obviamente. Sí, no, sería muy extenso, pero sí algunos que son como muy, muy interesantes, ¿no? Y relevantes. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Hay otra persona que comenta: tuve depresión y no tenía idea de qué me pasaba. Falleció la única persona de mi familia que me quedaba con la que tenía vínculo estando yo a 13,000 kilómetros. No me levantaba de la cama, no me derivó, ni me explicó y podría haberla pasado 1000 veces mejor estando medicada y contenida. Ok. No, bien complicado, ¿no? Creo que esa parte del medicamento, me imagino que medicamento psiquiátrico, ¿no? O sea, la cuestión de estar como bajo una supervisión psiquiátrica. Es algo bueno, yo creo que estoy a favor de los medicamentos psiquiátricos. Para mí, muy en lo personal, así mío. Creo que es un tipo de opción y al final, ¿sabes? Creo que cualquier persona puede tener muy buenas herramientas para poder sobrellevar las cosas que le pueden estar pasando. Y creo que la idea de luego comentar algo de no, mejor medicada y contenida, suena como a no poder como encontrarme y afrontar ese tipo de situaciones de la mejor manera y trabajarlo, ¿no? Darle un seguimiento. Porque creo que al final de cuentas una cuestión de duelo siempre se va a trabajar y siempre es la parte, regreso a lo mismo, de la relación que existe con el paciente y el terapeuta para que haya mucha confianza en ese aspecto. Muchas veces las personas no quieren trabajar en los duelos porque sienten que ya no van a olvidar a la persona, sienten que cuando estén solos les va a ir muy mal y no van a tener a quién apoyarse. Si hay muy buena relación en esa parte, se pueden sostener muy bien de la terapia, ¿no? No del terapeuta porque a lo mejor tenga la razón, nada de eso tiene que ver en esa parte, sino más bien la cuestión de sentirse apoyada a la persona en la terapia, ¿no? Cómo voy trabajándolo y cómo le doy dando seguimiento. Pero de que luego sea como una cuestión de que es mejor medicada y contenida, híjole, no se está aprovechando como pues todas las herramientas y el potencial que puede llegar a tener el paciente.
Sí, en torno a los tratamientos farmacológicos, yo creo que sí puede haber muchos mitos, ¿no? Alrededor, muchas creencias que luego no favorecen a que una persona se sienta con confianza de que le pueden estar siendo de utilidad y que de pronto lo rechace o se niegue a Sí, tomarlos. A lo también. mejor, en principio, para esto, pues sí, es muy importante y relevante que pues se pueda explorar en este caso, que pues sí es en torno a un duelo, ¿no? Y que obviamente se tiene un impacto bastante importante, significativo en una persona y que puede inducir o conducir a depresión, pues explorar justamente los niveles en los que se encuentra este trastorno para que con base en esto, entonces sí pueda dársele alguna recomendación para que además de la terapia psicológica, pues se puede estar complementando con un tratamiento farmacológico. Incluso a lo Claro. mejor hasta desde un inicio, si es que de verdad hay reacciones fisiológicas que no pudiera estar controlando, que le puedan estar perturbando en Sí, sus u orgánicas. actividades Sí. cotidianas, ¿no? Y que pues sí puede ser necesario el que pueda estar recurriendo a este tratamiento, tal vez incluso desde un principio. O en caso de que lo rechace, pues también, ¿no? Poderle compartir que se puede empezar a probar con la psicoterapia, pero teniendo la conciencia, ¿no? Que si después de un determinado tiempo no se ve una evolución o un ajuste, un cambio, pues sí se haya que considerar en un tratamiento farmacológico, ¿no? Igual puede haber algunas otras alternativas antes, pero pues siempre eso es como pues una función principal, ¿no? También viéndolo desde la parte médica y psiquiátrica. Entonces yo creo que sí es muy importante el prestar atención a esos síntomas y además al contexto, ¿no? Que la persona está presentando ciertos signos para poderle dar una mejor recomendación. Al final de cuentas, quien va a tomar la decisión de tomarlos o no es el paciente. Sí, O sea, sí, no nosotros se le puede no le obligar. vamos a forzar ni le vamos a inducir. Y si es esa una de sus expectativas, porque pues igual la persona sabe por lo que está pasando, puede saber si se siente capaz de poder estar sobrellevando esta situación Ujú. sin ayuda farmacológica o si sí, ¿no? Entonces, si en un principio siente que se le sobrepasa, hay que tener en cuenta que muchas de estas condiciones o trastornos dependen mucho de la percepción subjetiva del Claro. paciente. Entonces, si percibe y siente que no puede, pues también yo creo que es importante hacerle caso, ¿no? A ese mensaje. Sí, no, Aunque nuestra opinión sea contraria, ¿no? y también al revés, ¿no? La cuestión de que es que, no sé, a lo mejor que sí quiera tomarlo, pero quiera tomarlo por información que existe en el entorno. Es que tengo Haberte un, diagnosticado, ándale, autodiagnosticado. diagnosticados que me pasa esto y como una Sí. amistad, un amigo, un familiar también le pasó, pues está tomando un medicamento y se siente bien. Y yo sé que se entiende por la cuestión de la desesperación que podemos llegar a sentir y querer calmar y evitar por completo eso que estoy sintiendo como más inmediato, pues va, lo tomo mejor el medicamento para no sentirme de esa manera. Y creo que es importante también evaluar esa parte, porque al final ese tipo de medicamentos, la cuestión también es quién está supervisado, ¿no? El psiquiatra y la cuestión de dándole un seguimiento de la mejor manera, que no sea nada más como que tómate esto igual que todos los demás, ¿no? O fíjense que no sé, inducir para que tomar lo mismo que está tomando otra persona y sentirme como por ese camino, ¿no? Sí, no, sí es muy interesante. Bueno, vamos a avanzar, ¿no? Por alcanzar a compartir y a comentar a lo más que se pueda. La siguiente dice, cuando le contaba mis problemas, los comparaba con los de ella y como que me competía, o al menos me daba esa sensación. Y también insistía en mi signo, mi luna, mi ascendente, y pues algo muy importante se ve, ¿no? Dijo. Híjole. Nos vamos a meter Híjole, sí. en terrenos pantanosos, ¿no? Con algunos colegas. No, es que, híjole, este comentario sí está complicado. Hay una técnica muy interesante que se llama en sí mismo, en donde yo cuento una cuestión personal, vuelvo a repetir, que tenga que ver o que tenga alguna dinámica importante dentro del proceso del paciente, que a lo mejor yo quiero comentarlo para que el paciente también alcance a ver, pero se le explique al paciente, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Vamos a hacer una dinámica que se llama en sí mismo, te voy a platicar una experiencia personal. Y mi experiencia tiene que ver como encaminado a eso, no tiene que ver nada en otro aspecto o una queja mía o algo que yo no he resuelto. Mira, me pasó esto y esta manera. ¿Tú cómo puedes alcanzar a percibirlo? Ah, sí, mira, pues es que como me lo comentas, yo también de alguna forma como que me siento similar porque esta parte, bueno, y se explica la dinámica, ¿no? Pero esa parte como de estar compitiendo como para ver que, no, a mí me pasó peor, ¿no? Ah, no, a mí me dejaron en esto. Regresamos a lo mismo, es la cuestión de hacer sentir a otra persona de que sus emociones no son válidas. No vas a poder. Exacto, ¿no? Y claro, y es bien difícil porque por eso luego es complicada esta situación que luego hay mucho en redes sociales o hasta en algunos programas de televisión, que es la parte de, y cuéntanos, ¿cómo poder combatir
cómo poder erradicar, cómo poder hacer esto con la ansiedad, la depresión, y sabemos que es un proceso personal, no porque le funcione a una persona o sea algo de manera general, uno lo va a hacer. Por eso cuando hemos hasta recomendado algunas cosas, agregamos esa parte. Y también acudir a terapia. ¿Por qué? Porque es más personalizado y es mucho mejor, está hecho a la medida. Y luego esa cuestión también como de el signo y la luna y toda esa cuestión, creo que en alguna cuestión de interpretación se puede entender. Hay un psicólogo muy bueno que se llama Jung, que habla mucho de la cuestión del tarot, pero para explicar algunas cuestiones de arquetipos dentro de su teoría, ¿no? Como ejemplificarlo a través de cierta percepción que yo voy analizando, pero todo bajo ese análisis que estoy haciendo. No más allá de otra cosa, ¿no? Como cuando a lo mejor en terapia dejas ver una película, ¿no? Que lea un libro y que te diga qué fue lo que le pareció, qué fue lo que vio. Pero ya cuando es esta parte, híjole, yo considero que es como clasificar mucho, ¿no? Y que esa clasificación haga, pues, que uno no pueda tener como otros contactos o abrirse a otros hábitos, ¿no? Que puedan mejorar en ese aspecto. Creo que es bien, bien difícil. Sí, bueno, con respecto al primer punto, me parece que sí, en algunos casos muy particulares puede ser recomendable también, por ejemplo, para generar un poco de empatía y para que la persona pueda percibir un poco de confianza, ¿no? En el sentido de que, bueno, te empiezo compartiendo algo mío, de alguna situación que a lo mejor a la que me enfrenté, de algún problema y cómo lo resolví. Y en algunos casos se puede ayudar a que la otra persona pueda sentirse en confianza, sobre todo cuando hay dificultad como para empezar a soltar, ¿no? Comentar algo. Hablar, ¿no? Y que pues eso puede ir llevando un poco a que sí se pueda dar un poco de diálogo. Sí se puede comentar. Me parece que se puede hacer una estrategia. Ya con respecto a lo del signo zodiacal y ascendentes y demás, ahí sí yo tengo reservas bastante como estrechas en ese aspecto. Sí, no, y yo diría, me parece que no es muy recomendable. Por la base en la que se ascienda, ¿no? Ese tipo de perspectivas. Y yo creo que sí sería como sacarlos un poco de lo que es la dinámica de la terapia. Y de lo que realmente es la psicoterapia, ¿no? Habíamos dicho en algún momento que todo puede ser terapia, ¿no? Decía un profesor mío de la universidad, hasta oler popó es terapéutico, ¿no? Pero ya psicoterapéutico debe tener muy buena base fundamental respecto a varias cosas que ya se hayan investigado y trabajado como para que se pueda implementar. Y a lo mejor no porque yo lo creo, ¿no? Y está esa parte. No quiero yo mencionar ni hacer menos ciertas creencias. Creo que al final de cuentas las personas se rigen y crean su vida a través de las creencias, pero sí este tipo de situaciones luego llevadas a un campo en donde yo me voy a abrir a explorar es bien importante, ¿no? O sea, finalmente si se tienen estas creencias, yo creo que es válido, ¿no? O sea, que cada quien pueda tener la perspectiva que desee. Ahora, entremezclarlo ya como profesional, ¿no? De la psicología, claro, de la salud mental, con nuestra práctica, ahí es donde yo diría sí hay que tener como límites, ¿no? Sí, hasta dónde llegar en este claro, tema. Y más porque se llega a clasificar, ¿no? O sea, yo para que el público lo pueda entender en ese aspecto, así una pequeña, así como paréntesis, no sé, yo les preguntaría a todos los que nos están escuchando, ¿no? A lo mejor me da miedo y me da vergüenza exponer. Y no sé, la siguiente semana tengo una exposición y me dan como mucho miedo, no sé qué hacer, qué me recomendarían. A lo mejor me pueden comentar ahí, poner en los comentarios, ¿no? ¿Qué podría hacer? Si yo te preguntara, César, ¿qué podría hacer ante mi preocupación de la exposición? ¿Tú qué me podrías recomendar? No, pues técnicas de control de ansiedad, ¿no? Control de ansiedad, no, practica esto, trata de trabajar en esto, hasta el ejercicio, practícalo frente al espejo, muchas situaciones por el estilo. ¿Cómo sonaría? Y también le comento al público, y también a ti, César, ¿cómo sonaría si te digo, híjole, es que eso que me estás dejando, como soy Sagitario? No, o sea, no se puede. Vamos a consultar tu signo a ver qué dice, ¿no? De cómo te va a ir. Ándale, exactamente, cómo te va a ir. La próxima semana en tus proyectos como Sagitario. Creo que ya de ahí es bien complicado, ¿no? Porque entonces ya Sagitario nada más, o cualquier signo, ya nada más, ya me ventilé, ya nada más es como bien estructurado y nada más se mantiene como en esa clasificación. Es que no, eso no me va a funcionar porque como soy, porque como eres, y entonces es a lo que voy. Al final de cuentas, la psicoterapia es un lugar donde ya no me engaño a mí mismo, ¿saben? Creo que es la parte en donde uno puede ser muy honesto con todo lo que está sintiendo sin sentir que se va a juzgar. Oye, Ricardo, pero pues nos estás comentando algunas situaciones de malas experiencias. Es cuestión de alcanzar a identificar, ¿no? Y a través también de la recomendación. La mejor forma de tener esa parte es como de la recomendación, ¿no? Porque sí se trabajó, porque avancé con muchas cosas, pude realizar ciertas situaciones y es importante alcanzar a percibirlo.
Claro, y te van a decir ahorita que, pues, obvio, con esa opinión, pues tenías que ser Sagitario. Ándale, con razón, Ricardo. Con ¿no? razón, claro. Bueno, ya para finalizar vamos a leer la última, que también está muy interesante. Dice, primera entrevista y el tipo, o sea, refiriéndose al terapeuta, usó 30 de los 40 minutos de la sesión hablando con alguien por teléfono delante mío. Cuando le dije que era una falta de respeto porque no me estaba atendiendo ni prestando atención en mi turno, me dijo que yo era muy demandante, entre comillas. Le saludé y me dije gracias y hasta nunca, y me fui para nunca más volver. Híjole. Sí, esta persona que publicó esto, yo estoy de acuerdo completamente. Sí, es una falta de respeto. Al final de cuentas es completamente, por más personal o de cierto grado de crisis que exista, de que, híjole, me están llamando porque no sé, un accidente o algo, creo que hasta le comentas al paciente, ¿no? Está la apertura de, ¿sabes qué? Me está pasando algo, si gustas y con toda la pena, mejor no lo hacemos porque tengo que resolver, ¿no? Porque está pasando eso. Pero que luego diga, es que eres muy demandante, híjole, ¿no? Es así como que yo soy el que tengo la razón, yo soy el que sé más que tú eres el que vienes porque vas a tener mis consejos mágicos y místicos, ¿no? Y mira, nada más, me estás exigiendo mucho. Y creo que es una cuestión que qué bueno que pudo confrontar a esta persona, ¿no? Al terapeuta diciéndole que era falta de respeto. Pero qué bueno, ¿no? Qué bueno que lo pudo confrontar. Y esa parte, ¿no? Me fui hasta nunca, para nunca volver. Espero que no con esa terapeuta, espero que a lo mejor con otro, ¿sí? Porque es la cuestión, es complicado por lo que estoy comentando, ¿no? Uno luego, si no está supervisado como psicoterapeuta, pues hago el consultorio, hago ese tipo de cosas y creo que lo que estoy haciendo está bien, ¿no? Y ya desde ahí hay situaciones en donde, pues no, creo que al final de cuentas, y es algo que hemos comentado también mucho, y también cosas de tras bambalinas, ¿no? Siempre estamos preparándonos. No me quedo nada más con lo que estudié, sino que sigo aprendiendo, sigo leyendo, sigo investigando, porque es parte de lo que también, no porque ya tenga esa formación, ya lo voy a saber todo, ¿no? Y así me voy a expresar ante todos, sino seguir aprendiendo muchas cosas y ¿por qué no también resolviendo cosas personales? Que también es para la parte de lo que pues lo hemos hecho. No porque ya sepamos eso y somos psicólogos, no vamos a necesitar otro psicólogo. Y no por eso tampoco ya soy perfecto y nunca me equivoco, ¿no? Es una cuestión también de trabajo. Y hay que considerar el tiempo, ¿no? Que sea de 30 a 40 minutos, era lo que se la pasaba hablando por teléfono. Igual no sabemos qué tan preciso sea, ¿no? Esto en la cuestión del tiempo, pero sí lo puedo creer. Digo, incluso a mí también me tocó en algún momento, en alguna oportunidad, ese tipo de experiencia en donde mi psicoterapeuta pues también respondía a llamadas de teléfono durante la sesión, ¿no? Sin embargo, aquí la diferencia, justamente como decías, ¿no? Desde un principio se habló sobre el tema. De que en este caso, pues sí podía, o bueno, eso fue lo que me pidió, ¿no? Que le permitiera atender llamadas, porque algunas de ellas pues tenían que ver con temas muy, muy concretos, específicos, ¿no? Dentro del mismo trabajo o otras actividades, y yo estuve de acuerdo, ¿no? Entonces yo acepté que eso fuera lo que sucediera, y además pues no se tomaba media hora, ¿no? Será un par de minutos nada más los que, claro, si acaso, ¿no? Llegaba como a tener que esperar, y para mí estaba bien, ¿no? O sea, y eso me parece que fue una buena práctica. Claro, es decir, sí, a lo mejor hay algunas situaciones, hay algunos casos en donde se trabaja, por ejemplo, con situaciones de riesgo de suicidio, ¿no? Donde sí realmente pueden ser algunas emergencias, ¿no? Que es necesario atender de manera inmediata. Y uno también lo valora, ¿no? Decir, bueno, a ver, esto es necesario atenderlos o no, pero de manera anticipada es importante informar al paciente para que lo sepa y esto se pueda dar en común acuerdo. Claro, y es lo que mencionas. Con consentimiento. Sí, o sea, lo avisa antes, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, a qué tipo de situación llegan, y además nada más unos minutos, ¿no? Porque también es el respeto de tu espacio y tu tiempo y de todo lo que está sucediendo ahí, ¿no? Creo que es una cuestión importante. Y bueno, con este finalizamos, pero les digo, ¿no? Hay un montón, pues ustedes ya luego quieren ir a revisarlo. ¿Qué te pareció esta dinámica, Ricardo, de estar compartiendo estos casos? Bien, fíjate, me agrada mucho la cuestión de estar analizando como ciertos comentarios. También nos pueden decir lo que nos están escuchando, cómo sintieron también esta dinámica de leer algunas cosas y analizarlas, y que también es una práctica de estar analizando, ¿no? Desde sus casas, de donde nos están escuchando. A lo mejor yo escuché eso, pero, ay, jole, no, yo lo escuché diferente de como lo dijeron los psicólogos, ¿no? A lo mejor yo lo vi desde otra perspectiva. Adelante, creo que también estamos abiertos a esa parte y si lo pueden comentar, yo creo que también nos ayudaría mucho para retroalimentar la información que estamos diciendo. Por lo mismo que decía ahorita del libro, ¿no? A lo mejor uno ve algo en ese aspecto y otra persona puede ver otra cosa, y el hecho de que eso se comunique, creo que enriquece bastante lo que estamos haciendo. Y es que hay que tener en cuenta que un proceso de terapia es un ejercicio comunicativo, ¿no? Entre dos individuos, claro, entre dos personas. Y aunque uno, pues sí, obviamente pues tiene una cierta formación y una preparación para poder guiar, conducir, retroalimentar,
pues como decías, ¿no? También somos seres humanos y podemos llegar al caso de equivocarnos, de cometer errores, o a que lo que nosotros compartimos sea interpretado de una manera distinta como a lo mejor es nuestra intención. Claro. Y por eso también es importante y necesario que se pueda dar este estado de confianza, ¿no? Con el paciente para que pueda también preguntar, ¿no? Y cuestionar si realmente lo que nosotros expresamos es lo que él entendió. Claro. Para sí, poder sí. entonces, pues, ser mucho más íntegros, ¿no? Y también más claros en la comunicación que se está dando en un espacio en donde se esperaría, pues, que a comparación de otros entornos, pues sí se sienta uno más seguro y con más confianza y sin el miedo, el temor de ser juzgados o criticados, ¿no? Claro, eso. Entonces, compártanos, amigas y amigos, ustedes qué opinan acerca de esto, si es que llegan a consultar esta publicación, que regresen y nos puedan dar también algunas de las impresiones de lo que encontraron. Por lo pronto, pues les agradecemos que nos hayan acompañado en este capítulo 124 del podcast Hombres al Borde. Les invitamos a que el próximo jueves nos volvamos a reunir a esta misma hora. También les invitamos a compartir este podcast entre sus familiares y amigos para que estén más informados, para propiciar la discusión y reflexión de todos estos temas. Recuerden que pueden escucharnos en nuestra cuenta de YouTube, en Spotify y en Google Podcast, donde nos encuentran como Hombres al Borde. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Nos vemos. Este podcast es un producto del proyecto Apolo para la salud mental e integral del hombre. Puedes escucharlo antes que todos en Spotify, donde nos encuentras como Hombres al Borde. También estamos en YouTube como Apolo Salud Mental.